Vamos a hacer el estudio de esta función polinómica. Ser un polinomio, el dominio son todos los números reales, ¿sí? Y vamos a determinar la imagen, el conjunto de positividad, el conjunto de negatividad, el conjunto de ceros y la intersección con los ejes. Dominio, todos los reales. Intersección con el eje de abscisas, planteamos la ecuación. En nuestro caso la ecuación es 2x cubo menos 6x más 1 igual a 0. Es una ecuación de tercer grado que con la calculadora lo que hacemos es determinar si existen raíces reales. Utilizando la calculadora nos dice que una raíz es menos 1,81 aproximadamente. El otro valor de raíz nos da aproximadamente 1,64 y el otro valor de raíz nos da 0,16, ¿sí? 16,8 aproximadamente. Obviamente esto es con la calculadora. La intersección con el eje Y es a partir del punto 0 a imagen del 0. Esa imagen la obtenemos en la función original, en donde dice X la reemplazamos por 0 y nos dicen que 0,1 es la intersección con el eje Y. Con estas raíces lo que hacemos es ubicarlos en Bolzano en orden. Primero la raíz 1 que nos dio menos 1,81, luego la raíz 3 que en nuestro caso es 0,16 y luego la raíz 2 que nos da 1,64. ¿Y qué hacemos? Tomamos un valor anterior, lo elegimos, un valor entre y posterior y nos fijamos qué signos obtiene la función con esos valores. Obviamente los valores los elegimos fáciles de hacer el cálculo. Como la raíz 1 es menos 1,81, por ejemplo voy a elegir tomar menos 2. Entre 1,81 y 1,64 negativo voy a tomar el 0. Era 0,16. Entre 0,16 y 1,64 voy a tomar el 1 y mayor a 1,64 voy a tomar el valor 2, ¿sí? Repito, menos 1,81 voy a tomar el negativo, menos 2 porque este es negativo. Entre menos 1,81 y 0,16 tomo el 0. 0,16 y 1,64 tomo el 1 y 1,64 mayor tomo el 2. Los elegimos al azar, pero fíjense que recuadro porque estas van a ser las cotas que nos van a determinar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. ¿Qué hago con estos valores que elegí? Los reemplazo acá y me fijo en la función y me fijo aproximadamente qué signo da, ¿sí? Menos 2 al cubo es negativo, sería menos 8, menos 2 negativo, menos 16, más 12 da negativo, más 1 da negativo. Con 0 da positivo. Con 1 da negativo. Y con 2 da positivo. ¿Sí? Los reemplazamos en la función original y nos fijamos cuánto nos dan la cuenta. Por lo tanto, el conjunto de positividad es en aquellos valores, en aquellos intervalos donde nos dieron con el signo más, ¿sí? Es decir que de acá a acá y de acá hacia el más infinito. Entonces, va a ser de la raíz 1, que para nosotros es 0,16 aproximadamente, a la raíz 2, 1,64, unión, la raíz 1 es menos 1,81, a la raíz 3, 0,16, unión, la raíz 2, 1,64 a más infinito. Y el conjunto de negatividad es en aquellos lugares donde nos apareció signo negativo cuando los reemplazamos. Y son desde menos infinito a la raíz 1 y entre la raíz 3 y la raíz 2. Entonces, el conjunto de negatividad es el intervalo menos infinito, raíz 1, menos 1,81, unión, raíz 3, raíz 2, 0,16, punto y coma, 1,64. ¿Sí? Y ahí tenemos el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad.
Esto mismo que hicimos con la función, vamos a ir a la primera derivada. Primera derivada, derivamos la función original, 2 por 3, 6x cuadrado menos 6. ¿Sí? Nos queda una función cuadrática. Esta primera derivada la igualamos a 0, ¿para qué? Para determinar ahora, en lugar de llamarlos raíces, como los llamamos cuando planteamos la ecuación, raíz 1, raíz 2, raíz de 3, lo vamos a llamar puntos críticos. En este caso, el primer punto crítico es 1 y el otro punto crítico es menos 1, resolviendo esta función de segundo grado. Con estos puntos críticos vamos a ver en qué intervalo la función crece o decrece. Entonces, los ubicamos en orden el punto crítico 2 y el punto crítico 1, y lo mismo, tomamos un valor anterior, entre y posterior, y ahora evaluamos esos valores que tomamos en la primera derivada. Por ejemplo, tomo el menos 2, por ejemplo, tomo el 0, por ejemplo, tomo el 2. Y lo reemplazo en la cuadrática. Menos 2 al cuadrado es 4 por 6, menos 6 da positivo, con 0 da negativo y con 2 da positivo por la simetría de esta ecuación de segundo grado. Por lo tanto, vamos a decir que en lugar de hablar de conjunto de positividad y conjunto de negatividad, vamos a decir que la función crece, ¿en qué intervalo? En donde tenemos el signo más. De menos infinito a ese punto crítico, unión 1 más infinito. Y vamos a decir que la función decrece en donde aparece el signo menos. Va a decrecer de menos 1 a 1. También en la primera derivada, de acuerdo a los signos, podemos determinar los puntos máximos y los puntos mínimos, que son los extremos relativos. ¿Cómo? Cuando la función crece y luego decrece, vamos a decir que este punto crítico es un máximo. En cambio, cuando la función decrece y la función crece, vamos a decir que este punto crítico es un mínimo. Lo vemos con los signos que aparecen en el estudio de la primera derivada. Pero luego esto que dijimos acá, que este punto crítico es un máximo y que este punto crítico es un mínimo, lo vamos a evaluar con el criterio de la segunda derivada. Y esto mismo que hicimos con la primera derivada, ahora vamos a la segunda derivada. Cuando derivamos por segunda vez esta función, nos queda 2x. Si esta segunda derivada la igualamos a 0, x igual 0 recibe el nombre de punto de inflexión. Y como dijimos, este punto de inflexión nos va a determinar la concavidad. Volvemos a repetir el mismo procedimiento. Ubicamos el 0, que es el punto de inflexión, tomamos un valor anterior y un valor posterior, y ahora lo evaluamos en la segunda derivada. En este caso nos da negativo y en este caso nos da positivo. Entonces decimos que la función es cóncava hacia abajo de menos infinito a 0. Y la función es cóncava hacia arriba de 0 a más infinito. ¿Sí? Desde el punto de inflexión son las cotas para hacer el análisis. Y ahora dijimos que vamos a utilizar el criterio de la segunda derivada para determinar esto que dijimos, que son puntos máximos y puntos mínimos. Evaluamos la segunda derivada en el primer punto crítico, que es 1. ¿Qué hacemos? Reemplazamos acá por 1 y vemos que nos da positivo. Entonces, ¿qué decimos? Que x igual a 1 es un mínimo. Lo vimos acá con el criterio de la primera derivada. Y ahora, si esta segunda derivada la evaluamos en el punto crítico menos 1, ¿sí? Reemplazamos acá y nos da negativo. Entonces decimos que x igual a menos 1 es un máximo, como lo evaluamos acá en el criterio de la primera derivada. Pero recuerden que son puntos, son coordenadas x, y. Entonces el punto mínimo es 1 y buscamos la imagen de 1 en la función original. De la misma manera que esto va a ser menos 1 y evaluamos la imagen de menos 1 en la función original, y ahí vamos a tener el punto máximo y el punto mínimo de la función.